El doctor Achilles Roncoroni, quien fuera el fundador de la neumonología moderna en Argentina, en el Instituto María Ferrer, le preguntó al doctor Sagner, un invitado de Estados Unidos, cuál era la PCO2 máxima y el pH mínimo que podía tolerar un individuo. Bueno, el doctor Sagner refirió una experiencia efectuada en voluntarios negros, sometidos a oxigenación apneica durante 45 minutos. Ellos eran curarizados, colocado un tubo endotraqueal, conectado a una bolsa de reservorio con flujo de oxígeno, y la PCO2 al final de la prueba fue de 180 milímetros de mercurio y el pH de 680. La PO2 se mantuvo, sin embargo, por encima de 100 milímetros de mercurio y los voluntarios se recuperaron sin secuelas. Estos son los valores normales. Los voluntarios eran intubados y oxigenados al 100% con una bolsa de ambú durante varios minutos hasta desplazar totalmente el nitrógeno de los pulmones. Luego se le administraba un goteo con succinilcolina hasta provocar una curarización de los músculos respiratorios. El paciente permanecía en apnea con el oxígeno fluyendo a los pulmones y al cabo de 45 minutos era interrumpido el goteo de succinilcolina y los pacientes comenzaban a ventilar nuevamente, incluso a hiperventilar para despojarse del anhídrido carbónico que se había acumulado, y se recuperaron totalmente, manifestando solamente una leve cefalea. Impactado por esta experiencia, tuve la oportunidad 2 años después de efectuar con animales de experimentación, repetir, digamos, esto de oxigenación apneica, para ver realmente cuánto tiempo podía tolerar esta situación un individuo. Si se podía superar los 45 minutos de los voluntarios americanos. Metieron a esta experiencia 10 perros, a los cuales se les colocó un tubo hasta la bifurcación traqueal. Luego de oxigenarse previamente, se continuó con un flujo de 4 litros por minuto y se le administró succinilcolina en goteo. Se los mantuvo durante 2 horas, al cabo de los cuales se finalizó la experiencia, obteniéndose cifras de PO2 por encima de 100, pH de 670 promedio y una CO2 de 220 de promedio. Se registraron variables como PO2, pH y PCO2, tomándose muestras cada 30 minutos, y además un registro continuo de electrocardiograma, de tensión arterial, de electroencefalograma. Se observaron las pupilas. En la hora 0 se administró succinilcolina, los animales permanecieron en apnea y se fue observando un aumento creciente de la CO2, una disminución creciente del pH, con constante mantenimiento de la PO2 por encima de 100. Al cabo de ese tiempo se observaron que las pupilas estaban dilatadas, sin respuesta a la luz, el electroencefalograma plano. Había algunos cambios electrocardiográficos y la tensión arterial aumentada. Al cabo de este tiempo se interrumpió la succinilcolina, digamos, se había interrumpido ya un momento antes, y los perros continuaban sin respirar hasta que al bolsearlos y inducir algún movimiento respiratorio comenzaron a hiperventilar, a normalizar los gases
y el electro, la presión y las pupilas recobraron su tamaño. En el gráfico se representa lo que ocurrió en la experiencia. La sangre venosa, al pasar por el alveolo, fue liberando CO2, que se fue concentrando porque no pudo ser eliminado al exterior, dado que los músculos respiratorios estaban paralizados por curare al comienzo, y posteriormente la elevación de la CO2 y la caída importante del pH actuaron inhibiendo el centro respiratorio. En la sangre venosa se fue acumulando CO2, aumentando la presión de CO2 y disminuyendo consecuentemente el pH. Pero el oxígeno siguió fluyendo al alveolo porque había un tubo orotraqueal por donde ingresaba el gas en forma continua y los eritrocitos se iban cargando de oxígeno por una diferencia de presiones. Esto se conoce con el nombre de bomba de oxígeno de la hemoglobina, que por el extremo capilar salía saturada al 100%. El año siguiente se hizo en Carlos Paz, provincia de Córdoba, la reunión científica anual de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde presentamos el trabajo sobre oxigenación apneica con el título de Hipercapnia aguda experimental. Las autoridades de la mesa consideraron de que el trabajo no tenía aplicación clínica, pero que bueno, que era meritorio porque se había hecho en una provincia lejana, allá en el norte del país, que como trabajo de investigación podía tener algún mérito, pero no tenía esto aplicación clínica. El año 1978 y se había inaugurado una moderna sala de terapia intensiva en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Éramos 2 terapistas que vivíamos dentro del hospital y nos turnábamos la guardia día por medio. Era un sábado a la tarde y la enfermera jefe de terapia me advierte que había habido un accidente importante enfrente al hospital en la ruta 3 y que me arrimara a la guardia para ver qué es lo que sucedía. Justo delante del hospital, en la ruta 3, una niña había sido atropellada por un vehículo hacía unos momentos y fue trasladada inmediatamente a la guardia. Atendía solo pacientes adultos y esa tarde de sábado no debía estar en la guardia, me la había cambiado mi compañero. Y ante la insistencia de Perla, tuve que ceder porque me dijo que la niña atropellada era Karina. Karina, quien era compañerita de mis hijos, que jugaban en el hospital, y la mamá de Karina era asistente social. Y bueno, bajé a la guardia y me encontré con una sorpresa. La habían llevado a Karina a la sala de rayos, donde se le practicó una radiografía, observándose un neumotórax bilateral importante, con los pulmones opacos, pulmones húmedos traumáticos. Ella estaba intubada, ventilada con una bolsa de ambú, pero se notaba una gran resistencia por el colapso bilateral de ambos pulmones. Se colocó un tubo en cada hemitórax para drenaje bajo agua.
No había burbujeo por los tubos, de manera que la ventilación manual que estaba haciendo el anestesista era totalmente inefectiva. Los pulmones no se estaban expandiendo. Estaba Karina en la mesa de rayos, no tenía movimiento respiratorio, no había burbujeo en los frascos y el anestesista dejó la bolsa de ambú conectada al tubo traqueal y ya no intentaba insuflar esos pulmones, considerando que la chiquita estaba sin vida. Cuando me acerqué a examinarla, pude comprobar que no tenía ninguna respuesta a estímulos. Había ausencia de movimientos respiratorios. No tenía reflejos y había un aumento pupilar sin respuesta lumínica. Eran claros signos de muerte cerebral que ya habíamos visto muchos pacientes politraumatizados, digamos, con estos signos ominosos. Mis colegas pensaban que la paciente presentaba un sufrimiento de tronco cerebral irreversible, que había una compresión de un hematoma intracraneano que estaba produciendo esta situación y que nada se podía hacer. Estaban de brazos cruzados, contemplando impávidos esta escena dolorosa. Inmediatamente se me cruzó por la mente que esto es lo que podía estar sucediendo con Karina. Algo muy similar a lo que había visto en esa experiencia de oxigenación apneica con perros. Si esto era así, la CO2 alta y el pH bajo, en vez de estimular el centro respiratorio, causaban su depresión. Y como el oxígeno estaba en cifras elevadas, no había estímulos para la respiración. De manera que la posibilidad de que ella pudiera comenzar a ventilar era utilizar un respirador que tuviera la fuerza necesaria como para expandir esos pulmones, de modo que le pedí a Perla, la enfermera de terapia, que me alcanzara un respirador Engstrom autopropulsado. Para confirmar esto, se tomó una muestra de sangre arterial que se envió al laboratorio y, oh sorpresa, el resultado fue el que esperábamos. Una PO2 de 200, un pH de 6,72 y una PCO2 de 221. Esto es lo que estaba sucediendo. Esto es lo que sucedió con Karina. Los pulmones, ambos pulmones tenían una atelectasia compresiva que los hacía rígidos y muy difíciles de expandir con la ventilación manual con el ambu. Esa hipoventilación fue determinando que aumentara el CO2 al punto de inhibir el centro respiratorio. Por eso ella estaba en apnea, sin movimientos de los músculos y sin poder eliminar CO2 al exterior. Pero como estaba intubada, unida a una bolsa reservorio con oxígeno al 100%, ese oxígeno iba penetrando en los alveolos y el paso de los glóbulos rojos desaturados por ese alveolo se producía
un gradiente de oxígeno y su transferencia a la hemoglobina. Esto se conoce con el nombre de bomba de oxígeno de la hemoglobina, de manera que la sangre salía totalmente saturada, una PO2 de 200, y sin embargo el pH era cada vez menor hasta llegar a un límite de 6,72 cuando se le tomó la muestra arterial y una PCO2 de 221 milímetros de mercurio. La única manera de distender y ventilar esos pulmones era a través de un respirador autopropulsado que generara altas presiones. Fíjense las presiones pico para poder distender estos pulmones húmedos colapsados. Una vez que se comenzó a ventilar a la paciente, comenzó a respirar cada vez más rápido, más profundo, y con sedación se la pudo mantener ventilada hasta que se normalizó totalmente todos los parámetros, comenzando a tener respuesta. Karina estuvo en terapia intensiva, más de 30 días con asistencia respiratoria mecánica, presión positiva al final de la expiración, mantenida adaptada con analgesia y sedación a través de la solución de Laborit con ampliactil, Fenergan y Demerol. Paulatinamente se fue destetando del respirador y evolucionó favorablemente. Después de 45 días, Karina salió de terapia intensiva en silla de ruedas, con una marcada dificultad motriz, pasando al servicio de pediatría, donde recibió rehabilitación durante 3 meses más. En ese año 78 regresé a Corrientes para fundar la primera residencia de terapia intensiva en el Hospital Escuela. Pero en 1980 decidí visitar otra vez Comodoro para ver a los viejos amigos y me encontré a Karina, que estaba recuperada. No obstante, ella quedó como secuela con una importante disminución de la visión, cuya causa no se pudo establecer. Casi 30 años después pude tomar contacto con ella por mail, donde me contó que se recibió de profesora de historia para chicos ciegos, que se había casado, que tuvo hijos, que quedó viuda, y que del accidente no recuerda absolutamente nada. Y ella atribuyó su tratamiento a los pediatras y nunca se enteró de esta historia.